Pero el líder necesita manejarse en un tipo de contexto. Las personas necesitamos aire para vivir, y agua, y un poquito de frijoles también, para ir tirando. Y el líder necesita una opinión pública sólida. ¿Por qué? Y vamos a decir, ¿qué es opinión pública? Pues la capacidad de que una sociedad dialogue entre ella misma. ¿Qué define una sociedad democrática frente a una sociedad dictatorial, militarista, totalitaria? ¿Qué separa, a efectos de esto que estoy diciendo, una sociedad democrática de una que no lo es? En una sociedad democrática se puede hablar, se puede dialogar, se puede discrepar, y no pasa nada, y no nos matamos, y no pasa nada, seguimos hablando y hablando y hablando. En una sociedad de dictadura, de militarismo, de guerra, no se puede hablar, porque hablar es peligroso. Les voy a contar una anécdota de cuando yo era pequeño. Cuando murió Franco, el dictador de España, en el año 1975, yo tenía 9 añitos, pero ya tengo memoria de aquello. Y les voy a contar la imagen que yo tenía de mi casa cuando murió Franco. Mi papá y mi mamá, que habían pasado la guerra civil en España, y por tanto se acordaban de la violencia extrema y habían crecido y se habían casado bajo la dictadura, cuando murió Franco no sabían hablar. ¿Me entienden? No sabían hablar de verdad, tenían miedo. En Cataluña y en España la gente tenía miedo. Había gente que empezó a hablar bajo la dictadura, los más valientes. Siempre hay una minoría valiente. Ustedes son una minoría valiente, sin duda. Especialmente la gente que está en los sitios más difíciles. Y me quito el sombrero que no llevo. Pero la gente en general tiene miedo de hablar. ¿Qué les voy a decir a ustedes que no sepan? Hay miedo de hablar. Yo recuerdo ese miedo de hablar en Cataluña. En mi casa había miedo de hablar. No querían hablar mis padres. ¿Por qué? Porque sabían que durante la dictadura quien hablaba corría riesgo. Y eso tuvo que cambiar. Y lo conecto con lo que decía el doctor Colomines. Eso tiene que cambiar. Cuando entramos en una etapa nueva hay que hablar. Hay que empezar a hablar. Y hablar es construir la opinión pública. Y cuando la gente pierde el miedo y habla, construye opinión pública. Y esa opinión pública es el aire donde respiran los líderes. Todo se conecta. Cuando perdemos el miedo, fabricamos conversación, fabricamos opinión pública. Y eso alimenta al líder. Es como un pez que se muerde la cola. Sin una cosa, no hay la otra. Simón Bolívar, que creo que a ustedes les va a sonar, dijo que la primera de todas las fuerzas es la opinión pública. Y lo dijo en tiempos donde no existían los noticieros de televisión. Imagínense si Bolívar hubiera vivido hoy. La primera de las fuerzas es la opinión pública. ¿Qué quiso decir el Libertador? Muy sencillo. Que sin aire no vamos a ningún sitio. Por tanto, cuando decimos no es bueno quedarse mudo, estamos diciendo, si no nos implicamos en esta conversación social, en esta charla colectiva, en este ir dialogando todos, si no nos implicamos, no va a surgir el líder, no vamos a crear líderes. ¿Por qué? Porque no habrá nada que los sustente ni que los mantenga, sin duda. Les voy a decir algunos nombres de líderes, ¿no?, internacionales que les van a sonar. Por ejemplo, Winston Churchill, que fue el hombre que en Inglaterra pues manejó la guerra contra los nazis, o el general de Gaulle en Francia, o el presidente Roosevelt, el segundo, el del New Deal, que es el que creó seguridad social para los gringos, etc. O Kennedy, pues que fue un personaje que hizo revoluciones importantes en el país, dio derechos a quien no los tenía. O por ejemplo, Mandela en Sudáfrica, que fue un hombre muy importante. Y déjenme un momento que me refiera a Mandela como líder, ¿no?